Evangelio de hoy. Viernes 2 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 19 al 28. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén a los sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿Quién eres tú? Él confesó, y no negó, confesó: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Qué, pues? ¿Eres Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: No. Les dijeron entonces: ¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Les dijo: Yo soy la voz del que grita en el desierto: Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran fariseos. Le preguntaron entonces: Si tú no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió: Yo bautizo con agua. Pero entre ustedes hay uno a quien no conocen, el que viene después de mí, y al que yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de San Juan, el relato que va del versículo se sitúa en un momento crucial de la vida de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, cuando éste da testimonio de la identidad del Mesías ante los enviados de los fariseos. Este fragmento tiene una profunda carga teológica y espiritual, pues no solo nos introduce en la figura de Juan, sino también en el misterio, dado que él mismo da testimonio. El Verbo encarnado, Jesús de Nazaret. La pregunta fundamental que surge en este pasaje es: ¿quién es Juan el Bautista? Y esta interrogante se ve respondida no solo por la negación de él mismo, sino por su afirmación clara y contundente de la verdadera identidad de Jesús, el Cordero de Dios. En este sentido, este pasaje establece las bases para la comprensión de la misión del Bautista y, por ende, para el inicio de la misión de Jesús. La interrogación de los enviados. Los primeros versículos de este pasaje presentan a los enviados de los fariseos, que interrogan a Juan: ¿Quién eres tú? Le preguntan repetidamente, como si tuvieran dudas sobre su identidad, o pudieran tenerle temor debido a la importancia que había ganado Juan entre el pueblo. Este cuestionamiento nos habla de una inquietud religiosa que estaba presente en la sociedad judía de la época. Había una gran expectativa en torno a la llegada del Mesías, pero también existía una tensión entre los diversos grupos religiosos sobre quién debía ser este esperado Salvador. Juan no responde de manera vaga ni se deja llevar por la tentación de manipular la situación para su propio beneficio. Lejos de ser el Mesías, él se define a sí mismo de una manera humilde: Yo no soy el Mesías. En este primer acto de negación, Juan deja claro que no es el Salvador esperado, sino el que prepara el camino para la verdadera venida de Dios al mundo. La actitud de humildad y de total desapego personal de Juan es fundamental para entender su misión.
Él no está interesado en glorificarse a sí mismo, sino en señalar la llegada del que es mayor que él. La misión de preparar el camino. Cuando los enviados le preguntan si es Elías, Juan responde negativamente, aunque en la tradición judía se esperaba que Elías regresara antes de la venida del Mesías. Esta es una de las claves de la revelación del Bautista. Aunque no es Elías de manera literal, su función es la misma que la del profeta Elías en términos simbólicos. Elías había preparado el corazón del pueblo para la venida del Mesías, y en este mismo sentido, Juan el Bautista prepara los corazones de los hombres para recibir a Jesús. En esta negación, hay una enseñanza profunda sobre el sentido de la preparación y la humildad. Juan no se coloca a sí mismo en el lugar del Mesías, ni siquiera en el lugar del profeta Elías, sino que se ve como aquel que allana los caminos para la venida de otro, uno que es mucho mayor que él. Este es un acto de autoconocimiento y de reconocimiento del lugar que uno ocupa en el plan divino. No se trata de ambicionar un lugar más alto, sino de ser fiel a la vocación recibida. El testimonio de Juan: yo soy la voz del que grita en el desierto. Al negarse a ser el Mesías o Elías, Juan ofrece otra autodefinición. Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Esta referencia a las Escrituras antiguas es clave para entender la misión profética de Juan. Él se ve a sí mismo como la voz que prepara la venida de Dios, como el que proclama la necesidad de un cambio radical en la vida del pueblo. Una conversión que abra los corazones para recibir al Salvador. La imagen de la voz que grita en el desierto tiene un poder simbólico. El desierto es un lugar árido, de soledad, de pobreza espiritual, y precisamente ahí, en ese lugar inhóspito, se debe escuchar la voz que clama por el cambio. Este es un recordatorio para todos nosotros de que, muchas veces, nuestra vida necesita ser renovada, convertida, y que esa conversión comienza precisamente en los lugares más vacíos de nuestra existencia, donde la vida espiritual parece haberse perdido. La voz de Juan, entonces, es una invitación urgente a cambiar, a convertir el desierto de nuestro corazón en un lugar apto para la llegada de Dios. La relación entre Juan y Jesús. Cuando los fariseos insisten en preguntar quién es Juan, él se define no solo como el precursor, sino también como el testigo. Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, el que viene después de mí, y que es más poderoso que yo. Aquí se revela la esencia de la misión de Juan. Su bautismo, realizado con agua, es solo un signo de la purificación temporal. Pero hay algo mucho mayor y más poderoso que está por venir. El bautismo en el Espíritu Santo, que solo Jesús podrá ofrecer. Este versículo introduce a Jesús no solo como el Mesías, sino como alguien cuya presencia transforma la realidad misma. En la humildad de Juan, vemos el contraste con la grandeza de Jesús. Juan no solo no es el Mesías, sino que incluso se considera indigno de desatar la correa de su sandalia. Esta expresión refleja una humildad profunda y total, y señala la distancia infinita entre Juan y el verdadero Salvador, quien, aunque parece ser uno más entre el pueblo,
Es en realidad el Hijo de Dios. El Cordero de Dios. En los versículos finales de este fragmento, Juan ve a Jesús acercándose a él, y exclama: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el momento clave de la revelación. Juan no solo reconoce a Jesús como el Mesías, sino como el Cordero que, con su sacrificio, traerá la salvación a la humanidad. La figura del Cordero es profundamente teológica, vinculada con el sacrificio pascual en la tradición judía. Pero Juan va más allá de una mera referencia ritualista, y ve en Jesús el verdadero sacrificio. El sacrificio que redime no solo a Israel, sino al mundo entero. El Cordero no es solo un símbolo de sufrimiento, sino también de victoria. El Cordero es aquel que, al ser inmolado, vence al pecado y a la muerte, trayendo la liberación a los hombres. Este es un anuncio de la pasión y muerte de Jesús, que será el acto supremo de amor y sacrificio en la historia de la salvación. La misión de cada creyente. En un mundo donde a menudo se busca la fama, el poder y el reconocimiento, el ejemplo de Juan el Bautista nos invita a ser humildes, a reconocer nuestro lugar en el plan divino y a hacer nuestra vida un testimonio de la presencia de Jesús en el mundo. Él nos invita a reconocer en Jesús al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y a vivir nuestra vida como un acto de preparación y conversión continua, preparando el camino del Señor en nuestros corazones. Profundizando en la figura de Juan el Bautista, la humildad como camino de santidad. Una de las características más destacadas de Juan el Bautista, tal como se muestra en este pasaje, es su humildad. En una época de gran expectación mesiánica, donde muchas figuras religiosas reclamaban poder y reconocimiento, Juan destaca por su capacidad de renunciar a la gloria personal y señalar, sin reservas, la primacía de Jesús. Esta humildad es central no solo en la vida de Juan, sino en la enseñanza cristiana. Vivimos en una sociedad donde el éxito, la fama y el reconocimiento son valores muy apreciados. La cultura contemporánea a menudo nos lleva a poner el yo en el centro de todo. Sin embargo, el Evangelio nos muestra que la verdadera grandeza no se encuentra en la exaltación personal, sino en reconocer a Dios como el único centro y a los demás como iguales. Juan el Bautista no busca atraer seguidores para sí mismo, sino preparar los corazones de los hombres para la venida del Señor. En esto, encontramos un modelo claro de lo que debe ser la vida cristiana. Servir a Dios y a los demás sin buscar la gloria personal. La humildad de Juan también nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. En la vida cristiana, cada uno de nosotros es llamado a reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Al igual que Juan, estamos llamados a vivir como siervos de Dios, sin pretensiones de ocupar el lugar de Dios. Esta humildad no es una humillación, sino un reconocimiento profundo de la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Al vivir con humildad, nos preparamos para recibir la gracia divina y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. La preparación interior como clave para la venida del Señor. Otro tema crucial en este pasaje es la preparación del corazón. Juan el Bautista no solo tiene una misión externa,
de predicar el arrepentimiento y el bautismo, sino que también nos invita a prepararnos interiormente para la llegada de Jesús. El bautismo que Él ofrece con agua es un signo de una purificación externa. Pero Juan nos señala que lo más importante es la conversión interior, el cambio de corazón, que solo Dios puede operar en nosotros. En muchos momentos de nuestra vida, el camino de nuestro corazón está lleno de obstáculos. Egoísmo, orgullo, rencor, falta de perdón. Si deseamos que el Señor entre en nuestra vida, debemos estar dispuestos a allanarlos, a hacer espacio para Él. La conversión cristiana no se limita a un momento externo o a la observancia de reglas, sino que se trata de un proceso continuo de transformación interior. En este sentido, la venida de Jesús a nuestro corazón no es solo un acontecimiento histórico, sino algo que debe repetirse constantemente. Este acto de preparación es profundamente personal y requiere un esfuerzo constante. El camino de conversión no se hace de manera automática. Requiere que, como Juan el Bautista, podamos reconocernos como la voz que grita en el desierto. Es decir, una voz que clama por la renovación interior. En nuestro mundo lleno de distracciones y de ruido, es necesario que hagamos silencio para escuchar esa voz que nos llama a volvernos a Dios, a hacer un espacio para Él en nuestras vidas. La relación entre la figura de Juan y la de Jesús, el Cordero de Dios. Un momento culminante de este pasaje es cuando Juan señala a Jesús y lo proclama como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta declaración no solo nos revela la identidad de Jesús como el Mesías esperado, sino que introduce una de las imágenes más poderosas de la redención cristiana: el Cordero sacrificado. Esta imagen se remonta a la Pascua judía, cuando el Cordero sin mancha era sacrificado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Juan va más allá de esta referencia, al identificar a Jesús no solo como el Cordero, sino como el que, a través de su sacrificio, quita el pecado del mundo. Jesús no viene solo a salvar a Israel, sino a toda la humanidad. La proclamación de Juan también nos invita a reflexionar sobre el sacrificio de Jesús como el Cordero inmolado. Él no solo toma sobre sí los pecados del pueblo, sino que, a través de su sacrificio, inaugura un nuevo pacto, un pacto de gracia, en el cual la salvación no es un mérito humano, sino un regalo divino. Esta imagen del Cordero, cargado de sacrificio, de dolor y de amor, también nos invita a reconocer que la salvación cristiana no se logra sin cruz. No hay gloria sin sufrimiento. No hay resurrección sin muerte. Jesús, como Cordero, nos muestra el camino de la verdadera liberación, que pasa por la entrega total de uno mismo por amor. La invitación a reconocer al Cordero de Dios en nuestra vida cotidiana. Cuando Juan proclama a Jesús como el Cordero de Dios, nos invita a reconocer a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida, no solo como un personaje histórico o un concepto teológico, sino como el Salvador que, de manera continua, está presente en nuestras vidas. El Cordero de Dios no es solo una figura del pasado, sino una realidad viva y actual.
Reconocer a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo significa aceptar su sacrificio por nosotros, pero también permitir que ese sacrificio nos transforme cada día. Este reconocimiento nos desafía a vivir de manera coherente con nuestra fe. Si creemos que Jesús es el Cordero de Dios, entonces nuestra vida debe reflejar esa creencia. Debemos aprender a vivir en la paz que solo Él puede dar, en la esperanza que solo Él puede ofrecer, y en el amor que solo Él puede inspirar. Al reconocer al Cordero de Dios en nuestra vida cotidiana, también nos convertimos en instrumentos de su paz, de su perdón y de su misericordia. La llamada a ser voz en un mundo ruidoso. Uno de los elementos clave del pasaje es la figura de Juan como la voz que grita en el desierto. Este símbolo es profundamente relevante para nuestra vida cristiana. Vivimos en una sociedad saturada de ruido, información constante, mensajes contradictorios, presiones sociales y un flujo interminable de estímulos que nos distraen de lo esencial. En medio de este desierto de ruido y caos, se nos pide que, como Juan, seamos una voz clara, que no solo apunte hacia Jesús, sino que invite al corazón humano a reconocer su verdadera necesidad de Él. Hoy más que nunca, el mundo necesita esta voz. La indiferencia, la desorientación espiritual y el vacío existencial son realidades que afectan a millones de personas. Muchas veces, las personas buscan satisfacción en cosas temporales o superficiales, sin darse cuenta de que lo único que puede llenar sus corazones es la presencia viva de Cristo. Ser la voz que señala a Jesús no implica solo proclamarlo verbalmente, sino vivir de tal forma que nuestra vida misma sea un testimonio de su salvación. La vida cristiana debe ser una continua invitación a descubrir la paz, el amor y la esperanza que vienen de Dios. En nuestra vida cotidiana, ¿estamos siendo esa voz en medio del desierto? ¿Nuestra vida está señalando a Jesús, como lo hizo Juan, o estamos más enfocados en nuestro propio reconocimiento? Si realmente creemos que Jesús es el Cordero de Dios, es imperativo que nuestra vida sea una proclamación constante de esa verdad. Esto no se logra solo con palabras, sino con acciones, con la coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. El Cordero de Dios como modelo de sacrificio y amor incondicional. Al seguir reflexionando sobre la figura del Cordero de Dios, es crucial recordar que Jesús no solo vino a salvar al mundo a través de su sacrificio, sino que su sacrificio es un modelo de amor incondicional. Este es un amor que no busca recompensa, que no se limita a las personas que corresponden a ese amor, sino que se ofrece gratuitamente, incluso a aquellos que lo rechazan. El Cordero, que es inmolado por amor a la humanidad, nos invita a vivir ese mismo tipo de amor. El sacrificio de Jesús no es solo un acto del pasado, sino que sigue vivo en nosotros a través de la llamada cristiana a amar y servir a los demás. Este amor no es una emoción superficial, sino una decisión profunda, que implica el sacrificio de nuestros propios intereses, nuestros deseos egoístas y la disposición a poner al prójimo por encima de nosotros mismos.
Ser testigos del Cordero de Dios significa vivir de manera radicalmente diferente al mundo. Ser capaces de entregarnos como Él se entregó, sin esperar nada a cambio. Este sacrificio puede tomar muchas formas. A través de la paciencia con los demás. A través del servicio desinteresado. Y a través del perdón incondicional. El pecado y la necesidad de un Redentor. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, también nos recuerda la gravedad del pecado en la humanidad. A menudo, en la vida diaria, tendemos a minimizar o incluso ignorar el pecado. Pero este pasaje nos confronta con su seriedad. El pecado no es solo un acto de desobediencia, sino una ruptura profunda en la relación con Dios y con los demás. El pecado es la causa del sufrimiento, de la injusticia y de la muerte en el mundo. El sacrificio de Jesús, al quitar el pecado del mundo, no solo ofrece una limpieza externa, sino una transformación profunda del corazón humano. Jesús no solo vino a perdonar nuestros pecados, sino a sanarnos de la raíz misma de la maldad. Este aspecto de la salvación nos invita a la reflexión. ¿Estamos dejando que la obra de Cristo nos transforme profundamente? Si Jesús, como el Cordero de Dios, ha quitado el pecado del mundo, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a este sacrificio? ¿Lo aceptamos en nuestras vidas con gratitud, permitiendo que nos transforme? ¿O seguimos buscando la salvación por nuestras propias fuerzas? En este sentido, la figura del Cordero es también una invitación a reconocer nuestra necesidad de redención. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Cristo para que nos libere de la esclavitud del pecado. Y al hacerlo, Él no solo nos perdona, sino que nos da una nueva vida. Una vida que refleja el amor y la paz de su sacrificio. La constante preparación del corazón para recibir a Cristo. La figura del Bautista, al preparar el camino para Jesús, nos enseña que la conversión es un proceso constante. Preparar el camino para el Señor no es solo un acto puntual, sino un trabajo continuo de purificación, de arrepentimiento y de apertura al Espíritu Santo. En nuestra vida espiritual, es fácil caer en la complacencia y pensar que ya hemos hecho suficiente. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que el camino hacia la santidad es largo y siempre nos invita a una nueva conversión. Cada día es una oportunidad para purificar nuestro corazón y dejar que Dios lo transforme. Esta es una invitación que nunca debe ser ignorada, pues cada día trae consigo nuevas tentaciones, distracciones y desafíos que pueden alejarnos de la voluntad de Dios. Así como Juan el Bautista se dedicó a preparar a los demás para la venida de Jesús, nosotros también estamos llamados a preparar nuestros propios corazones y, al mismo tiempo, a ayudar a otros a hacer lo mismo. Esta preparación no se hace solo con palabras, sino con acciones concretas de amor y obediencia a Dios. La transformación personal a través del encuentro con el Cordero de Dios. A lo largo de la reflexión, hemos meditado sobre la figura de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es necesario profundizar en cómo este encuentro personal con Cristo debe impactar nuestras vidas de manera radical.
Reconocer a Jesús como el Cordero de Dios no es solo un acto teórico o intelectual, sino una experiencia vivencial que transforma nuestro ser en lo más profundo. Este encuentro nos invita a abandonar nuestras viejas formas de vida, nuestras viejas pasiones, y a caminar en la novedad de vida que Él nos ofrece. Cuando realmente comprendemos lo que significa que Jesús haya venido para quitar el pecado del mundo, experimentamos un cambio profundo. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús ha tomado sobre sí todo lo que nos separa de Dios. Este es un acto de gracia que no se debe tomar a la ligera, pues es la base de nuestra esperanza cristiana. Al ser liberados del pecado, somos llamados a vivir en libertad, en santidad y en unidad con Dios. El Cordero que fue inmolado por amor a la humanidad no solo ofrece perdón, sino que también nos capacita para vivir de manera diferente, según la voluntad de Dios. Este proceso de transformación comienza en el momento en que reconocemos nuestra propia pobreza espiritual y la necesidad de redención. Todos necesitamos al Cordero de Dios, no solo una vez en nuestras vidas, sino de manera continua. La vida cristiana es un camino de crecimiento y de conversión constante, donde, al experimentar el perdón de Dios, somos llamados a compartir ese perdón con los demás. El Cordero no solo quita el pecado del mundo, sino que nos llama a ser agentes de su paz y reconciliación en un mundo marcado por la división y el dolor. El llamado a vivir como sacrificio por amor. El sacrificio de Jesús no solo tiene implicaciones para nuestra salvación personal, sino que también nos desafía a vivir de manera sacrificial por amor a los demás. Jesús, como el Cordero de Dios, no vino para ser servido, sino para servir. Su sacrificio es el ejemplo supremo de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. No buscando nuestro propio bienestar, sino entregándonos por el bien de los demás. Este llamado al sacrificio se refleja en nuestras relaciones diarias, en la forma en que amamos a aquellos que nos rodean, especialmente a aquellos que nos resultan difíciles de amar. Vivir como el Cordero implica no buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios y el bienestar de los demás. La verdadera grandeza, como nos enseña Jesús, no se encuentra en la acumulación de bienes o en el reconocimiento social, sino en el amor sacrificial que da la vida por los demás. Cada uno de nosotros está llamado a ser Cordero en el mundo, es decir, a entregarnos por amor a los demás. Esto puede significar muchas cosas. Desde un acto de paciencia con una persona difícil, hasta el sacrificio de nuestras propias comodidades, por el bienestar de quienes nos rodean. El amor cristiano no se mide en palabras, sino en hechos. El sacrificio que Dios espera de nosotros no es un sacrificio vacío, sino lleno de amor. Un amor que busca el bien del otro, sin esperar nada a cambio. La paz y la justicia del Cordero de Dios. El sacrificio del Cordero de Dios también trae consigo la promesa de paz y justicia para el mundo. Jesús no solo vino para ofrecernos salvación personal, sino para instaurar un reino de paz y justicia que se extiende a toda la humanidad. El Cordero de Dios, al quitar el pecado del mundo,
Abre las puertas a una nueva realidad. Un mundo donde la paz de Dios puede reinar en los corazones de todos los hombres. Este es un reino que no se basa en la violencia, ni en el poder, sino en la reconciliación, el perdón y el amor. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a ser constructores de ese reino de paz. Esto implica trabajar por la justicia, defender a los oprimidos, luchar contra la desigualdad y la pobreza, y promover la dignidad humana en todos sus aspectos. El Cordero de Dios nos invita a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Un reino donde la paz, la justicia y el amor son las leyes que gobiernan. Al abrazar la misión de ser testigos de Cristo, somos también enviados a trabajar por un mundo más justo, donde el amor y la reconciliación sean posibles. La misión cristiana, ser testigos del Cordero de Dios. El testimonio de Juan el Bautista, al señalar a Jesús como el Cordero de Dios, no solo es un testimonio del pasado, sino un modelo para nuestra misión en el presente. Al igual que Juan, cada cristiano es llamado a ser un testigo de Jesús, a señalar al Cordero de Dios en el mundo y a vivir de acuerdo con el Evangelio. La misión cristiana no es solo una cuestión de evangelizar a otros con palabras, sino también de vivir la vida cristiana, de tal forma que nuestro testimonio sea evidente. ¿Cómo señalamos a Jesús en nuestra vida cotidiana? ¿Estamos dispuestos a vivir como Él vivió, sacrificándonos por amor y buscando la paz y la justicia para todos? La respuesta a estas preguntas es la clave para vivir nuestra vocación cristiana de manera fiel y coherente. La misión de ser testigos del Cordero de Dios es un desafío constante. A menudo, el mundo nos ofrece alternativas de vida que son contrarias al mensaje de Jesús. La tentación de vivir según los valores del mundo, de buscar el éxito personal, el placer y el poder, puede desviarnos de nuestro llamado a vivir como Jesús vivió. Pero al igual que Juan, estamos llamados a ser testigos valientes, a señalar a Jesús y a vivir de acuerdo con su ejemplo, a pesar de las dificultades y las adversidades. La invitación a una vida de conversión continua. En la última parte de esta reflexión, es importante recordar que el llamado a vivir como testigos del Cordero de Dios no es algo que se logra de una vez por todas. La vida cristiana es un camino de conversión continua. Un proceso en el que constantemente estamos siendo llamados a volver a Dios, a purificar nuestro corazón y a renovar nuestra relación con Él. Cada día nos trae nuevas oportunidades para crecer en la fe y vivir más plenamente como seguidores de Jesús. Esto requiere una disposición constante a abrir nuestro corazón a la gracia de Dios, a reconocer nuestros errores, a arrepentirnos, a vivir con humildad y a ser testigos de la presencia de Cristo en nuestras vidas. La conversión no es un evento único, sino una actitud continua de apertura a la voluntad de Dios, de dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nos haga más semejantes a Cristo. La profundidad del sacrificio del Cordero de Dios en nuestras vidas. El sacrificio del Cordero de Dios no solo está destinado a cambiar la historia de la humanidad, sino que tiene implicaciones profundas y personales para cada uno de nosotros. Jesús, al morir en la cruz,
no solo expía los pecados del mundo de una manera general, sino que lo hace de manera específica por cada ser humano. Su sacrificio, aunque universal, tiene una dimensión profundamente personal y directa. Él murió por ti y por mí. Cada uno de nosotros está llamado a vivir este misterio con una conciencia profunda de lo que ha hecho por nosotros. Al recordar a Jesús como el Cordero de Dios, debemos meditar en cómo su sacrificio influye en nuestra vida diaria. No se trata solo de un evento pasado, sino de una realidad presente, que sigue operando en nuestras vidas. Jesús, el Cordero inmolado, no está simplemente en la cruz, sino que, a través del Espíritu Santo, continúa transformando nuestros corazones. La gracia que fluye del sacrificio de Jesús no es algo que solo experimentamos una vez, sino algo que nos permite vivir en un estado de conversión y crecimiento constante. Cada vez que nos acercamos a la cruz, cada vez que tomamos la Eucaristía, recibimos esa gracia transformadora que nos permite ser más semejantes a Cristo. Este sacrificio no solo tiene un efecto sobre nuestra salvación individual, sino que también nos invita a vivir un amor sacrificial hacia los demás. Si Jesús se entregó por amor a la humanidad, su sacrificio nos llama a seguir su ejemplo. No en el sentido de que debemos morir por otros, aunque algunos lo hagan en circunstancias extremas, sino en que debemos vivir un amor que se entrega a diario, que se sacrifica por el bien de los demás, que no busca reconocimiento, que no se deja llevar por los propios intereses. La reconciliación entre Dios y el hombre, el Cordero de Dios como puente. En el sacrificio del Cordero de Dios, se establece una reconciliación entre Dios y la humanidad. El pecado, que había separado al hombre de su Creador desde el principio, es finalmente quitado por el sacrificio de Jesús. En él, el Cordero de Dios, se restablece la relación rota. Se allana el camino para que el hombre pueda volver a encontrarse con Dios en una relación de amistad, de amor y de comunión. Jesús, como el Cordero inmolado, se convierte en el puente entre la humanidad y Dios, un puente que solo Él podía construir. Al reflexionar sobre esta reconciliación, debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo esta reconciliación? Como cristianos, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios con confianza, de ser renovados por su amor y su perdón. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que esta reconciliación no es solo algo que experimentamos de manera personal, sino que se extiende a nuestra relación con los demás. El Cordero de Dios, al quitar el pecado del mundo, nos invita a vivir en paz con nuestros hermanos. El perdón que hemos recibido debe reflejarse en la manera en que perdonamos a los demás, en la manera en que buscamos la unidad y la paz en nuestras relaciones. La reconciliación con Dios también nos invita a la paz interior. Muchas veces, estamos atrapados en el pecado, la culpa o el arrepentimiento, y no podemos experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Sin embargo, el sacrificio de Jesús nos garantiza que podemos ser perdonados y restaurados, que nada puede separarnos del amor de Dios. Vivir esta reconciliación es experimentar la paz que solo Cristo puede dar, una paz
que nos libera del miedo y del rencor. Una paz que nos permite vivir en la libertad de los hijos de Dios. El llamado a seguir al Cordero de Dios en todo. El pasaje de Juan. También nos invita a considerar nuestra respuesta al llamado de seguir al Cordero de Dios. Juan el Bautista nos señala a Jesús. Y nos llama a seguirlo. Este llamado no es solo una invitación a reconocer a Jesús como el Salvador, sino a seguirlo en cada momento de nuestra vida. Ser cristiano implica no solo aceptar a Jesús como el Cordero de Dios, sino también vivir de acuerdo con su ejemplo y enseñanzas. Seguir al Cordero de Dios significa, en primer lugar, dejar atrás nuestra vida anterior. Una vida marcada por el egoísmo, el pecado y la autocomplacencia. Es un llamado a renunciar a los falsos ídolos y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El amor, la justicia, la paz, la humildad y la entrega por los demás. Seguir al Cordero implica también abrazar la cruz. La vida cristiana no es un camino de confort o de éxito mundano. Es un camino que nos lleva a compartir los sufrimientos de Cristo, a cargar con nuestra cruz diaria, a ser testigos del Evangelio en medio de las dificultades de la vida. Seguir al Cordero de Dios también nos llama a vivir en constante conversión. Como cristianos, no somos perfectos. Seguimos luchando contra el pecado y la tentación. Sin embargo, al seguir a Jesús, estamos llamados a perseverar, a continuar renovando nuestra fe y nuestro compromiso con Él. Seguir al Cordero no es una tarea fácil, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna. Es un camino de constante transformación, donde el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece para vivir según la voluntad de Dios. La vida cristiana, una invitación al servicio. Una de las dimensiones más profundas del seguimiento del Cordero de Dios es el llamado al servicio. Jesús, como el Cordero de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. El servicio es la verdadera grandeza en el reino de Dios. Al seguir a Jesús, estamos llamados a vivir una vida de servicio desinteresado, que no busca el reconocimiento ni la recompensa, sino que se entrega al bien de los demás. Este es un reto para nuestra cultura, que muchas veces valora el poder, el prestigio y el éxito individual. Sin embargo, el ejemplo de Jesús, el Cordero que se sacrifica por amor, nos invita a vivir una vida contracultural, a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El servicio que Jesús nos modela es un servicio radical. No se trata solo de ayudar cuando nos conviene, o cuando nos sentimos cómodos, sino de estar dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos, a entregarnos en los momentos más difíciles. Como seguidores del Cordero, estamos llamados a servir con generosidad, con compasión y sin esperar nada a cambio. Este servicio no solo se expresa en actos de caridad, sino en un estilo de vida que busca siempre el bien del otro, en la justicia, en la paz y en la solidaridad. La luz del Cordero en un mundo en tinieblas. Al reflexionar más profundamente sobre el Cordero de Dios, es importante recordar que Jesús no solo es el Cordero sacrificado, sino también la luz que ilumina las tinieblas del mundo. La llegada del Cordero no solo tiene una dimensión de sacrificio, sino también una dimensión de revelación.
Jesús, al hacerse carne, vino a traer luz a un mundo sumido en la oscuridad del pecado y de la ignorancia. La luz de Cristo no es una luz pasajera, sino una luz que se ofrece a todos, sin distinción, para que, al recibirla, podamos caminar en la verdad y en la vida. En un mundo lleno de confusión, de falsas luces y promesas vacías, el Cordero de Dios se presenta como la única luz verdadera, que puede guiar al ser humano hacia su propósito. En este mundo fragmentado, donde las personas buscan respuestas en lugares equivocados, el llamado del Cordero resuena fuerte. Él es la luz del mundo. La invitación es clara. Venid a la luz, acercaos a la verdad. Y el Cordero de Dios será quien ilumine cada paso que demos. La luz de Cristo, como el Cordero inmolado, también nos llama a vivir de manera diferente. Al vivir en la luz de Cristo, somos invitados a alejarnos de las tinieblas del pecado y de todo lo que nos aleja de Dios. Vivir en la luz implica ser transparentes. Vivir sin máscaras, ser auténticos en nuestra fe y en nuestra relación con los demás. La luz de Cristo nos revela nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios, y nos invita a caminar en esa identidad, reflejando el amor, la paz y la verdad del Cordero en todas nuestras acciones. La misión del Cordero, un llamado a la evangelización. El Cordero de Dios no solo nos llama a una vida transformada por su sacrificio, sino que también nos envía a ser sus testigos en el mundo. Al señalar a Jesús como el Cordero, Juan el Bautista no solo está revelando la identidad de Cristo, sino también invitándonos a ser partícipes de la misión divina. El mismo Cordero que quita el pecado del mundo nos llama a seguirlo, a ser instrumentos de su gracia y de su luz, y a llevar este mensaje de redención a todos aquellos que aún no lo conocen. La evangelización es una parte fundamental de la vida cristiana, y el Cordero de Dios nos muestra el camino. Jesús, al entregarse por amor, nos muestra que la evangelización no debe ser un acto de imposición, sino un acto de amor. Evangelizar no es simplemente predicar un mensaje, sino vivir ese mensaje con nuestra vida. Ser testigos del Cordero es vivir de tal manera que nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra actitud reflejen el amor y el sacrificio de Jesús. Cuando vivimos como Él vivió, nuestra vida misma se convierte en un acto de evangelización. Este llamado a la evangelización también debe ser vivido en la cotidianidad. Muchas veces pensamos que la evangelización es solo un acto que se realiza en la predicación pública o en momentos específicos, pero en realidad, la evangelización se lleva a cabo en el día a día, en la forma en que tratamos a los demás, en la justicia que promovemos, en la compasión que mostramos a los necesitados, en la paz que transmitimos a los que están alrededor nuestro. El Cordero de Dios no solo llama a los pastores o misioneros a predicar el Evangelio, sino a todos sus seguidores a ser testigos vivos de la redención. El sacrificio del Cordero como modelo de reconciliación en nuestras relaciones. El sacrificio de Jesús, como el Cordero de Dios, nos invita también a vivir la reconciliación en nuestras propias vidas. La redención que Cristo trae no solo es para sanar nuestra relación con Dios, sino también para restaurar
Nuestras relaciones con los demás. En un mundo donde las divisiones, el rencor y el odio parecen estar a la orden del día, el Cordero de Dios nos llama a ser agentes de reconciliación. Como Él nos ha perdonado, nosotros también debemos perdonar. Como Él nos ha mostrado misericordia, debemos extender esa misma misericordia a aquellos que nos ofenden. El Cordero que revela el amor radical de Dios. El sacrificio de Jesús como Cordero de Dios es, ante todo, una revelación del amor radical de Dios. Un amor que no conoce límites, que no se detiene ante el sufrimiento, ni ante la muerte misma. El amor de Dios, que se manifiesta en la cruz. Es un amor que no tiene condiciones ni barreras. Es un amor que se entrega, que perdona, que busca la reconciliación, que busca salvar a toda la humanidad sin distinción. El Cordero de Dios nos invita a vivir este amor radical en nuestra propia vida. Este amor no es solo un sentimiento o una emoción, sino una decisión diaria de amar como Cristo amó, sin esperar nada a cambio, sin límites, sin reticencias. Este amor se ve en la forma en que nos relacionamos con los demás, en cómo perdonamos, en cómo buscamos el bien de los otros, incluso cuando eso implica sacrificio y sufrimiento. Es un amor que se da sin medida, que no se mide por lo que recibe, sino por lo que da. La necesidad de contemplar al Cordero en la oración y la adoración. El Cordero de Dios también nos invita a una profunda contemplación en la oración y la adoración. En un mundo que a menudo está lleno de distracciones, tomar tiempo para reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y ofrecerle nuestra adoración. Es un acto que no solo nos acerca a Él, sino que también nos transforma. La contemplación del Cordero de Dios. En la oración nos permite entrar en la profundidad de su misterio y en la grandeza de su amor. Al contemplar al Cordero en la oración, podemos experimentar una profunda unidad con Cristo. No es solo un ejercicio intelectual, sino una experiencia que toca el corazón. Jesús, el Cordero de Dios, nos invita a mirarlo con ojos de fe, a ver en Él la entrega total por nuestra salvación. En cada oración, en cada adoración, estamos invitados a entrar en ese misterio de amor y sacrificio, y a hacer de Él el centro de nuestra vida. Al contemplar al Cordero, aprendemos a vivir con la misma humildad, entrega y amor con los que Él vivió, y nos preparamos para ser transformados por su gracia. La Eucaristía es un momento particularmente poderoso de encuentro con el Cordero de Dios. En la Santa Misa, Cristo se hace presente de manera real y viva en el pan y el vino. Y al recibir su cuerpo y su sangre, nos unimos a su sacrificio y a su amor redentor. En ese momento, somos invitados a participar en su vida y en su muerte, y a hacer de él nuestro modelo y nuestro guía. El Cordero de Dios y la justicia divina. Uno de los aspectos más sorprendentes y poderosos del sacrificio del Cordero de Dios es que en él se revela la justicia divina. El Cordero no solo toma sobre sí nuestros pecados, sino que al hacerlo, también satisface la justicia de Dios. El pecado requiere una respuesta, una reparación. Y en la cruz, Jesús, como el Cordero inmolado, toma sobre sí la condena que nosotros merecíamos. Él es el sacrificio perfecto que cumple con la justicia divina.
De manera que nos ofrece el perdón y la reconciliación con el Padre. Como seguidores del Cordero, estamos llamados a vivir en esa justicia restauradora, buscando reparar las relaciones rotas, luchar por la justicia social y trabajar por la restauración de lo que está quebrantado en nuestro mundo. La justicia del Cordero nos invita a ser agentes de paz y reconciliación, a actuar con integridad y a buscar siempre el bien común. El Cordero y el reino de Dios, la paz como fruto de la reconciliación. El sacrificio del Cordero de Dios no solo trae perdón y redención, sino que también inaugura el reino de Dios. Un reino de paz y justicia. Este reino, que comenzó con la venida de Cristo, será consumado al final de los tiempos, pero ya comienza a hacerse presente en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. El Cordero, al quitar el pecado del mundo, nos invita a vivir en un reino donde la paz, la reconciliación y la justicia son los pilares fundamentales. Vivir en el reino de Dios es vivir en paz con Dios y con los demás. Es vivir en armonía con la creación y con nuestra propia naturaleza, siendo instrumentos de paz en medio del caos y la violencia que muchas veces marcan nuestra sociedad. El Cordero de Dios nos llama a ser pacificadores, a construir puentes entre las divisiones que existen en el mundo, y a trabajar por un mundo más justo y más fraterno. La paz del Cordero no es una paz superficial, sino una paz profunda que brota de la reconciliación con Dios y con los demás. Es una paz que nos libera del miedo, de la angustia y de la ansiedad, y que nos da la certeza de que, al final, la victoria es de Cristo. Vivir en esta paz es vivir con la confianza de que, a pesar de las dificultades de la vida, Dios está en control, y su plan de salvación se llevará a cabo en su totalidad. El Cordero de Dios y la superación del pecado en la vida cristiana. El pecado ha sido el gran obstáculo en nuestra relación con Dios desde los primeros tiempos de la humanidad. Sin embargo, al contemplar al Cordero de Dios, vemos que el pecado no tiene la última palabra. La cruz de Cristo, donde el Cordero fue inmolado, es la definitiva victoria sobre el pecado. Pero esta victoria no es solo un evento histórico que ocurrió hace 2000 años. Es una realidad que afecta nuestra vida diaria. En la vida cristiana, estamos llamados a vivir según esta victoria. No se trata de luchar en nuestras fuerzas, sino de acoger la gracia que Cristo nos ofrece a través de su sacrificio. El Cordero nos ha dado la victoria sobre el pecado. Y, por lo tanto, podemos vivir libres de la esclavitud del pecado y caminar en la libertad de los hijos de Dios. Cada vez que caemos en el pecado, cada vez que sentimos que hemos fracasado, el sacrificio del Cordero nos recuerda que no estamos condenados al fracaso. En Cristo, tenemos la oportunidad de levantarnos, de pedir perdón y de comenzar de nuevo. La cruz del Cordero es la fuente de nuestra fuerza, no solo para perdonarnos a nosotros mismos, sino para perdonar a los demás, y para vivir en la libertad que solo Él puede darnos. Al vivir bajo la sombra de la cruz, comprendemos que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, y que podemos vencer las tentaciones a través de la gracia de Dios. El Cordero de Dios como reconciliador de todas las relaciones.
Uno de los efectos más poderosos del sacrificio del Cordero de Dios es la reconciliación. No solo con Dios, sino también con los demás. La muerte de Cristo en la cruz derribó el muro de separación que existía entre la humanidad y Dios debido al pecado. Sin embargo, esta reconciliación también tiene un impacto directo en nuestras relaciones interpersonales. El sacrificio del Cordero nos llama a ser instrumentos de reconciliación, a sanar las heridas y a restaurar las relaciones rotas. El perdón es una de las claves para vivir como el Cordero. Jesús, al morir por nosotros, no solo perdonó nuestros pecados, sino que también nos dio el modelo de cómo debemos perdonar a los demás. La reconciliación no es fácil, y muchas veces nos encontramos atrapados en el rencor, el odio o el deseo de venganza. Pero al mirar al Cordero, aprendemos que la verdadera reconciliación pasa por la humillación, el sacrificio y la disposición de dejar de lado nuestro derecho a la venganza. El Cordero de Dios nos muestra que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza, un acto que sana el corazón y nos libera de la esclavitud del resentimiento. Este horizonte escatológico de esperanza nos permite vivir de manera diferente en el presente, al saber que nuestra vida tiene un futuro eterno asegurado. Podemos vivir sin miedo, sin ansiedad, confiados en que, aunque el sufrimiento y la muerte puedan tocarnos en esta vida, no tienen la última palabra. La esperanza cristiana, centrada en el sacrificio del Cordero y en su resurrección, nos da la fuerza para enfrentar cualquier dificultad, sabiendo que la vida que Cristo nos promete es mucho más grande y gloriosa que cualquier sufrimiento temporal. La misión del Cordero, ser testigos de la salvación. Al reflexionar sobre el sacrificio del Cordero de Dios, debemos también recordar que, como cristianos, estamos llamados a ser testigos de este sacrificio ante el mundo. El Cordero no solo vino a salvarnos a nosotros, sino a traer la salvación a toda la humanidad. Como discípulos del Cordero, tenemos la misión de anunciar al mundo que Jesús ha venido a quitar el pecado y a ofrecer la vida eterna. Esta misión no es solo una tarea para unos pocos, sino para todos los que hemos sido tocados por su gracia. El testimonio del Cordero se realiza no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestra vida. Vivir como testigos del Cordero de Dios significa vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Amor, perdón, justicia, paz y entrega por los demás. No se trata solo de hablar de Cristo, sino de reflejar su amor y su sacrificio en nuestra vida diaria. La misión del Cordero no se limita a un mensaje verbal, sino que se extiende a una vida de testimonio que demuestra al mundo que el sacrificio de Cristo tiene el poder de transformar vidas. Así como Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios, también nosotros estamos llamados a señalar al Cordero al mundo, mostrando con nuestra vida y con nuestras acciones que Jesús es la respuesta a la necesidad de salvación del hombre. Este es el llamado que todos los cristianos reciben al seguir a Cristo. Vivir como testigos de la salvación, señalar al Cordero de Dios y dar testimonio del amor y la misericordia
que Él ha derramado sobre el mundo. El Cordero de Dios, fuente de nuestra transformación y esperanza eterna. El sacrificio del Cordero de Dios es el núcleo mismo de nuestra fe cristiana. El acto supremo de amor y redención que rescató a la humanidad del pecado y la muerte, abriendo las puertas de la vida eterna para todos los que creen. Al meditar en su sacrificio, descubrimos que la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino el medio de nuestra transformación, de nuestra reconciliación con Dios y de la restauración de toda la creación. Vivir como el Cordero de Dios no es simplemente imitar un modelo de conducta, sino permitir que su sacrificio transforme nuestra vida de manera profunda y radical. Vivir como Él vivió implica abrazar una vida de humildad, de servicio, de perdón, de compasión radical y de sacrificio desinteresado. Nos invita a vivir en unidad con nuestros hermanos, a ser agentes de reconciliación, a luchar por la justicia y a proclamar la esperanza del reino de Dios en todo lugar. El sacrificio del Cordero nos llama a vivir una vida de santidad cotidiana, a encontrar la belleza y el propósito divino en lo más simple, a ser instrumentos de la paz y la justicia. En un mundo que necesita desesperadamente de la luz de Cristo, nos desafía a ser testigos de la salvación, no solo mediante nuestras palabras, sino también mediante nuestras acciones, mostrando al mundo que el Cordero de Dios ha vencido, y que en Él hay esperanza, redención y vida eterna. Además, el sacrificio del Cordero tiene un propósito cósmico: la restauración de toda la creación. Como seguidores de Cristo, debemos vivir con la esperanza activa de que, aunque el mundo actual esté marcado por el sufrimiento y la corrupción, Dios está en proceso de redimir todo a través de su Hijo. Esta esperanza nos da fuerzas para perseverar, para seguir adelante con la certeza de que el final de la historia será uno de gloria, justicia y paz. El Cordero de Dios nos invita, finalmente, a vivir en una continua adoración sincera, a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, en respuesta a su amor. Y, al hacerlo, nos capacita para cumplir con la misión que Él nos ha confiado: ser su luz en el mundo, proclamar su mensaje de salvación y ser testigos de su amor redentor. Al concluir, recordemos que vivir bajo la cruz del Cordero no es solo un acto de adoración, sino una vida de transformación constante. Un llamado a reflejar el amor divino en cada aspecto de nuestra vida. Al seguir al Cordero, estamos llamados a ser como Él: humildes, sacrificiales, llenos de compasión y de esperanza, trabajando por la justicia, la paz y la reconciliación. En todo lo que hagamos, que al vivir como el Cordero de Dios, nuestras vidas sean un reflejo vivo de su sacrificio y su gloria. Que sigamos adelante con la certeza de que, al final de todo, el Cordero triunfante será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con Él reinaremos en un reino de justicia, paz y amor eterno. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día.
Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones, cronómetro igual a